Voy a comenzar a leer algunos términos del protocolo de estas conferencias para ver efectivamente si son aceptados, si alguien tiene alguna observación al respecto, ¿ya? Lo primero que vamos a decir entonces, o les queremos solicitar, es que apaguen sus micrófonos, esto con el fin entonces de llevar de la mejor manera posible la conferencia, que no existan interrupciones. Luego, también señalamos que cualquier actitud entonces indebida, ofensiva, soez, será penalizada efectivamente con la expulsión de la persona que la haya cometido de esta conferencia. Tercer punto, esta conferencia será grabada, así que solicitamos a las personas que no estén de acuerdo con esta modalidad, manifiesten su incomodidad. De lo contrario, tácitamente se entenderá entonces que aceptan la grabación de la instancia y la publicación de sus nombres o sus imágenes, si es que así lo revelasen. Y finalmente, entonces, esta lectura se va a comenzar entonces a desarrollar ahora y dejaremos las preguntas para el final, cuando ya haya concluido la propia presentación. Bien, ¿comenzamos? Ok. Bien, a nombre de GEIMA, Grupo de Estudios Interuniversitario del Mediterráneo Antiguo, me permito hoy presentar a la conferencia de la profesora Leslie Lagos Aburto. Primero que todo, entonces, diré o haré mención de su persona para presentarla. La profesora Lagos es profesora de Historia y Geografía por la Universidad de Concepción, es magíster en Historia por la misma universidad y es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La profesora Lagos es, digámoslo así, especialista en el mundo helenístico y tiene varios trabajos entonces. Yo voy a nombrar solo algunos, como el artículo Una lectura en torno a la Anábasis de Alejandro, Arriano de Nicomedia y los dioses. Y nombraré otro que es quizás la obra magna de Leslie, que es su libro publicado entonces por la Universidad de Concepción, que es El helenismo en el siglo II después de Cristo, la cultura griega a través de la Anábasis de Arriano de Nicomedia. La presentación de hoy lleva por título Alejandro, defensor del helenismo, de Polibio a Arriano, reinterpretación de las propuestas. Dejo entonces a la profesora Lagos para que realice su comunicación. Muchas gracias, Néstor, por tu presentación. Me halaga mucho ¿cierto? La presentación hecha por ti. Bueno, voy a comenzar mi exposición. Primero quiero ver si todos pueden, si se puede ahora ver la presentación. No sé si tienen, si perfecto, la voy a ampliar. Ya, ahí. Sí, perfecto, Bueno, Leslie. ya perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a dar los agradecimientos a todas las personas que nos están acompañando, tanto colegas de otras universidades como estudiantes, por supuesto. Y voy a presentar un tema que yo he venido trabajando desde hace unos años y que estoy ya ejecutando con un proyecto Fondesit, que es financiado por ANIF, ¿cierto? Nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Trabajo precisamente las fuentes de Alejandro, dos fuentes, perdón, de Alejandro, que son Plutarco y Arriano, y a eso le sumo a Polibio, que no es una fuente de Alejandro. ¿Ya? Entonces eso sería como, podríamos decir, la novedad, como insertar a un historiador que no tiene que ver mucho con Alejandro. Lo que a mí voy a explicar un poco el título antes de comenzar. Alejandro Magno, defensor del helenismo.
¿cierto? Que no es novedad, no es mucha novedad para, para los especialistas, porque es el recurso de hablar de Alejandro Protector, ¿cierto?, de la cultura griega. Eso, de hecho, en la fuente aparece con bastante frecuencia. Y de Polibio Arriano, como les mencioné, porque estoy tomando el caso de un historiador que no es en estricto rigor una fuente de Alejandro, pero sí que hace menciones de él, hasta Arriano de Nicomedia, que es, podríamos decir, es la gran fuente para estudiar a Alejandro Magno, eh, producto de que es la más confiable, dependiente de que puede tener algunos errores, y confiable, sobre todo confiable porque se basa en dos autores que fueron contemporáneos a la expedición de Alejandro, y además que es una fuente que está muy bien conservada, prácticamente las lagunas son mínimas, que tiene Arriano en la Nábasis. Y reinterpretación de las propuestas, idea es interpretaciones de la fuente. Yo lo que estoy haciendo aquí es trabajo historiográfico. Estoy trabajando la fuente griega. Son fuentes griegas las que yo estoy tratando de interpretar, cómo estas fuentes, cada una va a tener su propia reflexión con respecto a esta idea de Alejandro, ¿cierto?, como defensor del helenismo. Estoy presentando ahora una especie de esquema en donde podemos observar hacia dónde tributarían las principales fuentes de Alejandro, en donde tenemos la gran base de datos, sería, ¿cierto?, Clitarco de Alejandría, que se va a nutrir de todos estos historiadores que son contemporáneos a Alejandro. Y estos historiadores que van a nutrirse de Clitarco son Diodoro, Plutarco y Arriano. Si nosotros observamos las fechas, vamos a notar de que hay un espacio de tiempo bastante prolongado, bastante amplio. A Clitarco de Alejandría, del siglo IV a.C., nos saltamos a Diodoro, a Plutarco y a Arriano. A Polibio lo tengo en un extremo, como una flecha roja, porque como dijimos, Polibio no es una fuente de Alejandro. No es una fuente, ¿cierto?, que se dedica, que trabaja a Alejandro, no es su objeto de estudio Alejandro. Y Polibio, de acuerdo a información que nosotros tenemos, es que se va a nutrir de Éforo, ¿cierto? Éforo de Cime, que es un autor del siglo IV. Y además Polibio es un historiador que está inserto dentro de este contexto helenístico, es un historiador helenístico, que por supuesto va a seguir ciertas tendencias que tuvieron los historiadores anteriores a él, y por supuesto también va a traer novedad. Entonces, el estudiar a Alejandro, nosotros tenemos que tener mucha consideración para estudiar la figura de Alejandro, es que estas fuentes son todas tardías. Las que nosotros tenemos son todas tardías, excepto lo más cercano a la época de Alejandro que tenemos, podríamos decirlo, más limpio, es Polibio, pero Polibio, como ya les mencioné, no habla de Alejandro como sujeto de estudio, no es de su interés en hablar de Alejandro. Entonces, lo que yo pretendo hacer con esto es, como yo les dije al principio, es interpretar la fuente con una idea, con un concepto, que es con esta noción de Alejandro defensor del helenismo, cómo las fuentes van a observar a Alejandro como defensor del helenismo, no desde nuestra visión o de la visión de la historiografía actual, que podemos tener conclusiones muy conservadoras o ideales, partiendo desde la imagen de Droysen, pasando después por William Tart, o hasta llegar análisis muy críticos, como por ejemplo los de Brian Bosworth en su momento, y actualmente las de Pierre Briand. Entonces, yo no voy a centrarme en la historiografía actual, a mí me interesa es tratar de componer, ¿cierto?, de analizar lo que estudiaron
lo que analizaron, cómo lo observan, cómo analizan, cómo interpretan a este Alejandro de defensor o de protector del helenismo, estas fuentes griegas, yo estoy trabajando las fuentes griegas, no las fuentes latinas, las fuentes griegas que hablan de Alejandro, que básicamente son las fuentes, ¿cierto?, que van principales. No me gusta hablar de las fuentes más importantes, porque cada autor a lo mejor, cada autor, ¿cierto?, va a aportar con alguna información que el otro no. Entonces hablemos, ¿cierto?, de las fuentes principales o idóneas también podríamos decir. Bueno, ahora vámonos al tema. Alejandro, ¿cierto?, defensor del helenismo. ¿Cuál va a ser la propuesta de las fuentes? ¿Qué es lo que yo he tratado de encontrar en la fuente? ¿Qué es lo que yo he tratado de interpretar, de observar? Cuando hablamos de un Alejandro defensor del helenismo hay un propósito. Si nosotros, cuando uno por primera vez se enfrenta al tema de Alejandro Magno, siempre va a notar una imagen de este Alejandro que va a defender el paladín de los griegos. ¿De quién? ¿De quién se va a defender? De los persas, ¿cierto? De su gran enemigo, su archienemigo. Esa es la visión que van a mostrar las fuentes. Pero yo descubrí en las lecturas, en la reflexión que hizo José de la Fuente, que la fuente va a dividir estos propósitos en dos grandes motivos. Una tiene que ver con una propuesta que más o menos la pregunta sería con esta propuesta: ¿qué significa ser protector del helenismo? Partamos por ahí. ¿Qué significa para la fuente ser protector del helenismo? He llegado no a la conclusión, esto no es una conclusión acabada, pero sí me he dado cuenta de que podríamos irnos acercando a una posible respuesta. Es que para la fuente, protector del helenismo significa que eso es un medio para, ¿cierto? El mostrarse como defensor del helenismo es un medio para, y ese medio era una condición real y concreta, que se manifestó con un hecho puntual. Hay un hecho puntual que va a gatillar a Alejandro como defensor del helenismo, pero defensor del helenismo centrado, como yo les decía, se va a escapar hacia dos variantes. Hay algo que va a gatillarlo. En la parte en lo que con respecto a Grecia, Alejandro se va a mostrar defensor del helenismo con respecto a Grecia, hacia Grecia, con una cuestión casi exclusiva de los griegos, y defensor del helenismo o protector del helenismo hacia afuera, hacia externo, y es el que más se ha estudiado, el que más tenemos datos, el que tenemos más información, el que tenemos más análisis, que es Alejandro protector del helenismo, pero hacia lo que nosotros entenderíamos hacia afuera, hacia lo que sería externo. Y, por ejemplo, externo, nosotros vamos a notar la reacción frente a los bárbaros. Alejandro, ¿cierto?, se va a defender al mundo griego de estos bárbaros que son malvados, porque ellos cometieron sacrilegio durante las guerras médicas. Hay una venganza. Nosotros tenemos claro de que la expedición a Persia, la guerra contra Persia, organizada por Filipo, tiene un propósito de venganza y que Alejandro lo va a tomar. Y a través también cuando ya se está ejecutando esta conquista del imperio persa, sobre todo después de ya haber dado por terminada la conquista del imperio persa, después de la entrada triunfal de Alejandro en las capitales, ¿cierto?, del imperio, que se va a llevar a cabo a través de la helenización de Oriente, o sea, una política helenizadora para defender y para proteger al helenismo, ¿cierto? Y eso nosotros lo vamos a ver mucho en Plutarco y en Arriano. En Arriano se va a observar, estas fuentes van a ser muy majaderas con eso, van a mostrar a un Alejandro, ¿cierto?, que va a llevar la cultura griega a Oriente, y ahí, bueno, ahí podemos sacar múltiples reflexiones, conclusiones, si la helenización fue un fracaso o no lo fue. Pero a mí lo que realmente me llamó mucho la atención es
este propósito hacia adentro, o sea, mostrarse Alejandro defensor de los griegos, pero para los griegos, dentro de Grecia. Y hay un hecho que yo encontré que todas las, incluso todas las fuentes de Alejandro, todas, y ahí inserté a Polibio, porque Polibio también me dio una clave en eso, que hay un hecho puntual de que va a justificar a Alejandro como defensor de los griegos, que es precisamente la destrucción de Tebas. Entonces la destrucción de Tebas nosotros la vamos a observar de acuerdo al punto de vista de cada fuente. Todas las fuentes van a terminar concluyendo de que fue una masacre, que fue una masacre. Cada fuente, eso sí, va a tener su opinión diversa con respecto a por qué se originó, por qué estalló, y van a tener, por supuesto, su opinión con respecto al accionar de Alejandro, si fue correcto o incorrecto, o incluso neutral. En el caso en el caso, por ejemplo, de Polibio, uno podría pensar que es un poco neutral, ¿m? Pero Polibio igual va a tener su opinión. Y Polibio, ¿cierto? Volvemos a insistir de que no es una fuente de Alejandro. Pero este propósito, esta idea de mostrar, de utilizar la destrucción de Tebas como un fin, como una justificación, como un medio de Alejandro de mostrarse como protector del helenismo, tal vez a primera mirada resulta un poco absurdo. Pero cuando fui leyendo la fuente, va a ser la misma fuente, la misma fuente que va a mostrarnos a nosotros que este propósito, que el propósito del discurso de Alejandro como protector del helenismo, es un instrumento para justificar sus acciones en Grecia. ¿Ya? Y el gran ejemplo, de hecho, es la destrucción de Tebas, porque los argumentos que se van a utilizar tienen que ver precisamente con el cuidado y con la protección de la cultura griega. Y siempre recordemos, siempre hay que ir recordando, de que las fuentes de Alejandro que tenemos y de las cuales hacemos análisis y sacamos ciertas conclusiones son tardías. Por lo tanto, ¿verdad? No son contemporáneas a Alejandro, y van a observar este hecho de la destrucción de Tebas como su propio presente. O sea, con juicios más del presente, que por supuesto intentar hacerlo con los ojos del siglo IV a.C. Bueno, eso tiene que ver con el caso de Plutarco y Arriano, es mucho más evidente porque ellos están insertos dentro de una filosofía que es el estoicismo, y además están insertos dentro de una realidad romana, dentro de la realidad, ¿cierto?, del mundo bajo el Imperio Romano. Por lo tanto su visión no va a ser tan negativa como si lo fue el caso de Diodoro, que Diodoro sí tiene una visión muy negativa sobre este hecho puntual, incluso él es pro tebano, y el caso de Polibio, ¿verdad?, va a tener va a ser muy cauteloso a la hora de juzgar este hecho. Entonces, lo que yo quiero ahora hacer es mostrar los episodios de la destrucción de Tebas que aparecen en la fuente. Y la destrucción de Tebas siempre va a ser estudiada la mayoría de las veces como desde el punto de vista político y sobre todo también militar. Para Arriano, por ejemplo, Arriano dedica muchas páginas a explicar tácticamente cómo se hizo la destrucción de Tebas, cómo se entra, ¿cierto?, cómo se saquea la ciudad, qué es lo que se hace, los errores que se cometen, etc. Y el caso de Plutarco lo va a mostrar más como una cuestión moral, lo va a mostrar desde el punto de vista político, ¿cierto?, pero siempre con una visión moral. Entonces, pero también, y yo también encontré que hay una interpretación cultural de la destrucción de Tebas, y eso es lo que a mí me interesa mostrar ahora. Y esta interpretación cultural, ¿por qué? ¿A qué obedecería? Porque se expresan, aquí encontré expresiones de manifestaciones identitarias del helenismo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la fuente. Polibio, ¿cierto?, primero, hay que hacerlo alcance, hace una historia mediterránea.
Las menciones de Alejandro en la historia, y aquí nos hacemos la pregunta si son circunstanciales o son deliberadas. No, ahí tenemos la gran duda, esa gran pregunta. Por ejemplo, Robert Bellow dice en el capítulo del libro, en el capítulo Polibio y la teografía de Alejandro, que fue publicada en el 2000, en el libro, ¿cierto?, Alexander the Great in Fact and Fiction. Aquí él propone de que es deliberado, circunstancial. Yo creo que no fue tan circunstancial el insertar a Alejandro con respecto, ¿cierto?, colocando el ejemplo de la destrucción de Tebas. No me quiero detener mucho en el análisis de Bellow, porque no es el propósito de esta exposición, pero el trabajo de Bellow es muy importante, muy interesante, porque es uno de los pocos trabajos que existen acerca de ¿cierto?, de estudiar, de analizar Alejandro en Polibio. Son muy pocos los trabajos que existen. Y Polibio, las referencias en Polibio de la destrucción de Tebas es solamente una sola. Y es muy interesante, que aparece en el libro quinto, y la voy a leer. Dice, ¿y qué diré de Alejandro? Este, es cierto, se enojó tan terriblemente contra Tebas que redujo a sus habitantes a la esclavitud y arrasó la ciudad, que quedó como la palma de la mano. Pero en la toma de la plaza no desatendió en absoluto la piedad debida a los dioses. Tuvo un buen cuidado para que, ni aun involuntariamente, no se profanaran los templos, ni tan siquiera los recintos sagrados. Este mismo Alejandro, cuando pasó al Asia, castigó la impiedad con que los persas habían tratado a los griegos. Por lo que se refiere a los hombres, intentó cobrarse una venganza condigna a los crímenes perpetrados contra ellos, pero se abstuvo en absoluto de tocar los monumentos dedicados a los dioses, por más que los persas, precisamente con hechos de este tipo, habían cometido los peores atentados en tierras griegas. Aquí Polibio, aquí es lo que va a apelar a la piedad, a la piedad en este caso de Alejandro, de no profanar los templos. ¿Y esto con qué objeto lo hace? Por eso que digo que no fue circunstancial, esto fue deliberado. Y todos los estudiosos de Polibio y todos los que analizan, ¿cierto?, las guerras de macedónicas, este episodio fue inserto dentro de un capítulo en donde Polibio narra, por ejemplo, la destrucción del templo en Termo. Y obviamente aquí es un paralelo entre Filipo V, la crueldad de Filipo V de Macedonia, en comparación de un antiguo rey de Macedonia, que es Alejandro, que no comete esas atrocidades. Es decir, aquí podríamos aludir de que no hay, de hecho, no hay ninguna alusión negativa con respecto al saqueo de Tebas. Entonces aquí lo que va a apelar a Polibio, independiente de que hay una recriminación contra Filipo V, y que colocan en una especie de altar a Alejandro, ¿cierto?, por su piedad, lo que va a apelar Polibio es a un elemento identitario que es clave dentro del mundo griego, que es la religión, lo que nosotros llamamos religión. ¿Por qué? Porque él habla de la piedad de los dioses, que no se profanaron los templos, que castigó la impiedad, ¿cierto?, y que no se destruye ningún monumento dedicado a los dioses. Ese sería un rasgo identitario que yo encontré común en las fuentes. Esta idea, ¿verdad?, de buscar fortalecer el mundo griego a través de su comunidad religiosa. Y eso lo vamos a observar también en en las otras fuentes. Recuerden que esto es preliminar solamente. Diodoro de Sicilia, quien escribe, ¿cierto?, en el siglo I a.C., en su biblioteca histórica, biblioteca histórica del libro 17, que va a dedicar a Alejandro. En Diodoro encontré tres, digamos, frases interesantes con respecto a la destrucción de Tebas. Él dedica muchas líneas a la destrucción de Tebas. Ya había dicho que es pro-tebano, se nota muy abiertamente su simpatía por los tebanos. Y dice, por ejemplo,
y propusieron los tebanos una deliberación sobre la guerra y a todos pareció bien luchar hasta el final por su autonomía. Otro concepto clave dentro de lo que es dentro de la identidad griega. Y sigue Polibio, o sea, perdón, Diodoro, si los tebanos hubieran cedido ante esta solución y hubieran enviado unos mensajeros a los macedonios en solicitud de paz y hacer un pacto, el rey hubiera acogido de buen grado estas propuestas y hubiera tenido a bien acceder a todas las solicitudes, pues ansiaba verse libre de estos alborotos de Grecia para mantener una guerra sin cuartel contra los persas. O sea, aquí tenemos otra idea que manifiesta Diodoro, es que Alejandro no quería verse, tener problemas dentro de Grecia. Y lo que él siempre buscó, la paz. Va a buscar la paz, ¿cierto? La armonía en Grecia, y esto lo va a recoger después Plutarco. Plutarco va a recoger esto, y Plutarco va a hablar de la sofrosine, la moderación. Va a decir que Alejandro fue moderado, lo pensó, antes de destruir Tebas hubo una reflexión previa. Diodoro aquí nos da a entender que si Alejandro se lo hubiese a lo mejor solicitado la paz, él lo hubiese reflexionado y no hubiese actuado como actuó. Y el último, la última mención en Diodoro es que dice, unirse a los tebanos para liberar a los griegos y aniquilar al tirano de Grecia, en este caso Alejandro. Se pasara con ello. Tras esto Alejandro quedó terriblemente dolido, cayó en un estado de inmensa cólera y ordenó atacar a los tebanos con su espíritu y venganza. Aquí tenemos otra idea clarísima, que Alejandro va a defender la postura de que él no era un tirano. Nosotros sabemos lo que significaba ser un tirano en el mundo griego. Y aquí Diodoro lo manifiesta muy bien cuando dice que Alejandro quedó terriblemente dolido, le molestó, le dolió, ¿cierto? Él quedó muy mal sentido, y por lo tanto ahí se desata la cólera, ¿ah? Y bueno, sabemos lo que pasa con Teos después, ¿cierto? La destruye. Pues, esto aquí yo por supuesto, yo estoy interpretando la fuente y yo no estoy justificando el actuar de Alejandro, aquí estamos viendo solamente lo que dice la fuente. Aquí Diodoro, a pesar de que tiene un sentimiento de simpatía por los tebanos, va a mostrar a que Alejandro estaba dispuesto a conversar, a pactar. ¿Mm? El caso de Plutarco, que ya es de hecho yo creo que es el más leído con respecto para estudiar a Alejandro, más que Arriano incluso. La vida paralela va a dedicar, ¿cierto?, una biografía a Alejandro, y aquí Plutarco siempre va a apelar a lo que yo les decía anteriormente, que es la sofrosine, la moderación. Por ejemplo, Plutarco dice, pero como los tebanos le reclamaron por su parte a Filotas y Antípatro e hicieron pregonar que quienes quisieran ayudar a la liberación de Grecia debían alienarse en su parte. Esto se va a repetir en todas las fuentes. Los tebanos lucharon por su liberación y por su autonomía. ¿Contra quién? Contra un tirano. Esto es propio, nosotros sabemos, propio del discurso griego, de que la libertad va a ser el gran instrumento para, ¿cierto?, justificar las guerras, para justificar las masacres o cualquier asunto de tipo político. En este caso, imagínense, fuentes ya del siglo II después de Cristo, caso de Plutarco y Arriano, aún van a tener esta idea, esta noción de la libertad. Todavía las polis van a pensar como la libertad vista del siglo V, siglo IV antes de Cristo. Además, por ejemplo, Plutarco dice, y esto aquí coincidimos con Polibio, hizo salir a los sacerdotes y a todos los próximos de Macedonia, así como a los descendientes del poeta Píndaro. A sacar a los sacerdotes, nuevamente está la piedad. Y otra cosa, aquí es como casi anecdótico hablar de, algunos incluso dicen que Plutarco y Arriano, que también hablan, que los dos hablan de esta relación, o de más bien del perdón al poeta Píndaro, a sus descendientes más bien del poeta Píndaro, por parte de Alejandro, obedecería a una simpatía pro Macedonia. No sé si están así, pero
yo lo que creo más es que la relación de Píndaro con Macedonia fue muy estrecha porque, ¿cierto? Píndaro estuvo en Macedonia invitado del rey, eh, ¿cierto? De un rey, creo que Amintas, creo que no recuerdo bien, y estuvo en la corte de Macedonia. Entonces hay un nexo, y ese nexo me da la impresión que eh, fue colocado por las fuentes deliberadamente, ¿no? Como para, de alguna manera, justificar un poco la acción de Alejandro. Y por otro lado, el último elemento que también lo encuentro interesante, que hay que destacar por parte de Plutarco, dice lo siguiente: le contestó Timoclea haber sido hermana de Teágenes, el que se había enfrentado a Filipo en defensa de la libertad de los griegos. Nuevamente tenemos esta idea de la libertad de los griegos. O sea, constantemente vamos a notarlo en la fuente. De hecho, como es el argumento máximo. ¿Mm? Y Alejandro, de hecho, se va a nutrir de esto. Y él va y en Arriano se va a notar, se va a manifestar, como vamos a ver más adelante, hay mucha, Arriano va a exponer constantemente que Alejandro va a utilizar, va a instrumentalizar la destrucción de Tebas para justificar esta idea de la libertad. Claro, los griegos van a luchar por su libertad, pero Alejandro va a destruir Tebas para, ¿cierto?, la libertad de Grecia. O sea, es un mal necesario. Para conservar la libertad de Grecia, porque eres el libertador de los griegos, va a destruir Tebas. Y eso se ve mucho en Arriano. En Plutarco no se observa tanto, pero sí se ve mucho en Arriano. Y por último, Arriano, que es la Nábasis. Aquí Arriano tiene más recursos que los anteriores. Dice Arriano, se presentaron luego ante la asamblea soliviantando, invocando la libertad y el poder hablar sin censura. O sea, nuevamente, invocamos la libertad, llamamos la libertad. Voy a destruir Tebas porque yo soy el libertador de los griegos, protejo a los griegos, protejo la cultura griega, la identidad griega, y para ello tengo que destruir, ¿cierto?, a Tebas porque está impidiendo que se ejecute esta acción libertaria. Dice además Arriano, Alejandro todavía prefería la amistad con los tebanos antes de la aventura y aguardaba ante la puerta Cadmea con su ejército allí acampado. Nuevamente la sofrosine manifestada por Plutarco. Arrasar hasta los cimientos de la ciudad y destruir por completo su territorio entre los aliados, excepción hecha de sus lugares sagrados. Nuevamente, ¿cierto?, nos encontramos con esta idea que la vemos en Polibio, y que es muy posible que Polibio la haya tomado de algún historiador de Alejandro. Luego pasa, ¿cierto?, ya la tradición alejandrina propiamente tal, partiendo con Diodoro, nos pasamos por Plutarco y ahora llegamos a Arriano, ¿cierto?, en donde se sostiene esta piedad, este respeto hacia lo que es sagrado. Y por último, apuntaban, y no sin verosimilitud, a la ira divina, en la idea de que los tebanos pagaban ahora, al cabo del tiempo, la satisfacción debida por su traición durante las guerras médicas. Con esto Arriano pone, ¿cierto?, el punto clave. ¿Por qué? Porque después de hacer todo un análisis de varias páginas, de contar cómo fue el saqueo de Tebas, cómo se destruyó la ciudad, por qué se hizo, qué errores se cometieron, él va a justificar el hecho no por una cuestión terrenal, sino que va a decir que los tebanos fueron destruidos producto de la ira divina, y que eso viene, ¿cierto?, de una condición, de una situación anterior, que es la traición durante las guerras médicas. Y ahí Arriano empieza a nombrar todas las situaciones que él llama de traición que cometieron los tebanos durante toda esa historia. Y ese va a ser para Arriano la justificación del porqué. O sea, hay una cuestión no solamente política, sino que tiene que ver con una situación identitaria. ¿Por qué? Porque Tebas traicionó a los griegos, es decir, traiciona a su propia identidad. Y por eso que Alejandro va a destruir la ciudad para salvar de alguna manera esta identidad que fue traicionada por los tebanos. Ya había advertido que este trabajo está en desarrollo, por lo tanto tengo conclusiones preliminares. Todavía no llego a las conclusiones finales,
por una cuestión cierta que todavía estamos en el ejercicio de interpretar la fuente. Pero lo que sí ya hemos más o menos vislumbrado es que cada autor, ¿cierto? Cada fuente va a enaltecer algún rasgo propio de la cultura griega, pero también existen puntos comunes. El gran punto común es la libertad y el respeto a los dioses y a los lugares sagrados. Eso se va a repetir en todas las fuentes, a lo largo de hecho de la obra. Yo solamente saqué el caso de Tebas. Y la protección del helenismo no solo era un argumento dirigido al enemigo externo, en este caso que es el mundo persa, sino que también debía realizarse dentro de Grecia. O sea, esta defensa del helenismo no solamente era para defenderse, para protegerse los dioses, sino que también para proteger el helenismo proteger la cultura griega dentro de la misma Grecia, que según cierto, las fuentes también estaba en peligro. Tebas, por lo tanto, de alguna medida fue el ejemplo, ¿cierto? Fue el recurso para mostrar de alguna manera no solamente la fuerza macedónica, sino que también que tiene que ver con una cuestión, ¿cierto?, de identitaria, que para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque Tebas traiciona la identidad, traiciona, ¿cierto?, las convicciones, traiciona lo más sagrado que para el mundo griego, que es esta identidad común. Y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, lo vemos en Heródoto, un autor, ¿cierto?, del siglo V a.C., que él ya lo dejó manifestado. Y cuando dice, por otro lado está el mundo griego, con su identidad racial y lingüística, con su comunidad de santuarios y sacrificios a los dioses, y con usos y costumbres similares, cosas que, de traicionarla, supondrían un baldón para los atenienses. Por esa razón, yo apelo a que la destrucción de Tebas no solamente tiene que ver con una cuestión de tipo militar, sino que también hay una cuestión cultural detrás, identitaria, del cuidado de la identidad griega. Muchas gracias por escucharme y después estaré atenta a responder sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Leslie. Bueno, como siempre, es sólida, ¿no?, de verdad, en estos temas que son los tuyos. Muchas gracias. Abrimos entonces la palabra para ver si alguien tiene alguna pregunta. Si quieren pueden utilizar el sistema de levantar la mano o pueden escribir directamente también en el chat. Diego Payaro, por favor. Diego, ¿está por ahí? Bueno. Ah, perfecto, ya. Entonces seguimos con Katy Bello. Hola, soy Sandra. Ok. Sandra, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor. Bien, ¿tú? Katy, dije yo, ¿quién es? Dos consultas. Por una parte, ¿por qué no trata dentro de su estudio, siendo ya bien que ve a Alejandro Magno dentro de sus fuentes como un defensor del helenismo, pero por qué no se toma también como contraparte a la fuente de Demóstenes? Porque en sí sería como lo más contemporáneo que se tiene de Alejandro Magno. Y lo segundo, ya para un interés más personal, ¿en qué fuentes se puede ver esta figura de Polibio que relata como el defensor de lo sagrado a Alejandro Magno? Esas dos son mis preguntas. Ya. Lo primero, ¿por qué no trato de Demóstenes? Bueno, Demóstenes no, mi proyecto está, solamente aborda las fuentes de Alejandro, que son contemporáneas ya lo que podríamos llamar, no sé si llamarlo no dominación romana, ¿no? Entonces Demóstenes está dentro estaría fuera, perdón. Por supuesto, Demóstenes hay que utilizarlo, hay que utilizarlo para poder confrontar estas posturas que van a tener las fuentes de Alejandro que son posteriores. Eso hay que hacerlo sí o sí, pero
no es mi objeto de estudio Demóstenes principal, podríamos decirlo, porque las fuentes que yo estoy trabajando son fuentes que participan dentro de la época romana. Y lo otro, la segunda pregunta, perdón, estoy un Era poco... sobre la concepción de resguardo de lo sagrado que tienen cada uno de los lugares que visita o que conquista Alejandro Magno, que aparecen en las fuentes, porque menciona que eso iba a ser lo que relata Polibio sobre esa imagen de lo sagrado que tiene Alejandro Magno, que lo mostró ahí en su presentación, también se iba a repetir en diferentes fuentes. Entonces, ¿qué fuentes son las que se repiten? No sé si lo alcanzó a mencionar. Uy, no, lo que pasa es que el tema, los sagrados son, para sacar como conclusiones muy prontas, con respecto a lo sagrado, yo solamente tomé el caso de la destrucción de Tebas, ¿ya? Si en la fuente es un hecho importantísimo, es un hecho que va a estar siempre presente, lo sagrado, lo divino, el respeto a la divinidad, los recursos que se van a utilizar para proteger la religión griega, sobre todo Alejandro cuando ya está en Asia. Hay que entender que para los griegos la religión es uno de los pilares de su identidad. O sea, nosotros no podríamos entender al mundo griego sin tampoco poder entender su sistema religioso. Eh, y lo que a mí me llamó la atención es de las fuentes, sobre todo cuando yo empecé con esto de las fuentes de Alejandro, y sobre mucho, aún más se me acentuó cuando yo trabajé arriano con mi tesis doctoral, es que todavía, ya en el siglo II después de Cristo, vemos la importancia de la religión tradicional griega, independiente de que ya haya nuevos dioses, haya una coexistencia con otras divinidades ya helenísticas. Es cierto el caso en Alejandría, con Serapi o Isis, o la misma Roma, sino que como los griegos, las polis van a pureza, porque a lo mejor es muy arriesgada la palabra, pero esa religión primigenia de sus dioses tradicionales, ¿vale? Por ejemplo, en Arriano y en Plutarco hay mucha alusión a la divinidad, o sea, está siempre presente. Entonces, yo no podría ahora dar una respuesta así definitiva. Para mí en este momento es un poco arriesgado, es un poco arriesgado. No sé si con eso yo creo que podríamos seguir sacando conclusiones, de hecho, pero todavía no. Leslie, a ver, Juan Pablo tiene unas preguntas, un par de preguntas, dijo. No sé si quieres hablar, Juan Pablo. ¿Ahí me oyes mejor? ¿Se Sí, oye? mucho mejor, Perfecto, sí. hola. Buenas tardes aquí, buenas noches ya. Francia confinada y con calor, pero todo muy bien. Gracias, profesora Lagos, por su ponencia muy clara, muy interesante. Topa con muchas áreas de investigación. Y para no abusar del tiempo, voy a las preguntas. Son dos preguntas. ¿Ha tenido la oportunidad de consultar un libro de 2011 del profesor Sviatoslav Dmitriev, cuyo se llama The Greek Slogan of Freedom and the Early Roman Politics in Greece, de 2011 de la Oxford Press, donde justamente trata mucho el tema de la propaganda en torno al uso de la libertad, cómo se instrumentaliza esta noción de la propaganda ya desde la guerra del Peloponeso, si no me equivoco, en su primera sección, y luego transita hasta la conquista romana. Y en ese sentido, ¿qué opina de la asociación entre un instrumento de propaganda, que ya es un concepto muy complejo para la historiografía, para el uso como neologismo, y el uso como tal, como una idea o discurso de la libertad o la defensa helénica? ¿Usted lo considera como un instrumento de propaganda dentro de la historiografía que trabaja, o más bien tiene otra naturaleza en los autores, de hace Arriano, Polibio, Diodoro, etcétera? En Diodoro no. En Diodoro no.
No, yo no observo una propaganda. En Plutarco y en Arriano sí, pero no es una propaganda, a ver, no es una propaganda en contra, ahí tiene un poco de cuidado, no es una propaganda en contra, en este caso, la dominación romana o la autoridad romana, sino que es una propaganda y que de hecho yo lo manifesté en mi tesis de doctorado y lo he trabajado, ¿no? Y lo sigo trabajando, de hecho, todavía, con unos varios artículos, en que lo que van a manifestar ellos van a utilizar, ¿cierto?, la identidad griega, la cultura griega, para fortalecer el helenismo en una época difícil para los griegos. Difícil, ¿por qué? Porque, y lo manifiesta muy bien, ¿cierto?, la ideología de la segunda sofística, Claro. en donde, ¿cierto?, tenemos un mundo dominado. A los griegos, a las ciudades griegas, les permiten su autonomía, ¿cierto?, tener sus propias instituciones, como lo habían hecho siempre. La élite, y a pesar de que la élite griega se latiniza, algunos sostienen por conveniencia, hay una propaganda más que para fortalecer. Yo no sé si utilizar el concepto resistencia, porque para mí decir que los griegos se resisten a los romanos es un poco fuerte. Los romanos igual aceptan, los griegos aceptan a los romanos, aceptan a la autoridad romana, la aceptarán a regañadientes, o la aceptarán así como diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O algunos dicen, sí, bienvenidos los romanos porque nos ayudan a mantener la tranquilidad en el mundo griego y no vamos a tener más guerra entre nosotros. Todas las justificaciones posibles, o todos los argumentos posibles. Pero sí hay en los textos, historiográficamente hablando, en los textos hay, en Plutarco y en Arriano, hay una intención de fortalecer la cultura griega, y por eso es que escribir una biografía de Alejandro, en donde vemos un Alejandro que conquista un imperio persa y pretende helenizar y llevar la cultura griega, por supuesto que tiene una intención no idealizada ni tampoco romántica. Hay una cuestión fuerte que tiene con un trasfondo cultural, más que político, cultural, porque yo no puedo decir que estas obras se escribieron para ir en contra del poder romano, porque estas obras no se escriben para ir en contra del poder romano. Entonces, para mí para lo que yo observo en la fuente, hay una propaganda, pero es una propaganda cultural para conservar la cultura griega. Me acordé del libro que es muy famoso, ¿cierto? Hellenism and Empire. Claro. Y ahí trabaja Dion de Prusa, de hecho. Dion de Prusa. Ahora, si quieres una tesis extrema, tienes a Paul Veyne con el Imperio Greco-Romano, sobre todo el capítulo de Dion de Prusa, efectivamente. El capítulo que habla de Dion de Prusa. Los autores de la segunda sofista, sobre todo Dion de Prusa, es un autor que se resiste a los romanos. Entonces, yo creo que por ahí podríamos llegar a alguna conclusión. Claro, sí, imagino que la arista del problema es, como usted bien dice, usted se dedica a la sección historiográfica y yo empezaría a Pausanias y su interés, su periégesis de enfocarse en ciertos monumentos arcaicos y clásicos y no privilegiar otros de periodo más cercano a la conquista romana. Es muy interesante, tiene muchas aristas, así que entiendo, es difícil plantearse desde otra arista, pero invita a muchas preguntas. Sí. Una segunda pregunta breve es, usted mencionó el trabajo sobre el análisis de los temas alejandrinos dentro de Polibio, que era Bilos, me creo que el año 2002, 2003. Sí, el de Bilos está en el libro Claro. Alexander the Great in Fiction, que es del año 2000. Este libro es un capítulo que escribió Bilos, que habla sobre Polibio y la historiografía de Alejandro. Claro. En ese sentido, pudo leer, porque yo también tengo, para mi tesis, me topé con el artículo 2013 de un profesor americano, Overton,
Sí, él también reanaliza la visión de Bealow y reanaliza. llega a la conclusión de que hay, claro, Sí, lo hay, reanaliza exactamente. El libro sí, de Overton, el de 2011, ¿cierto? Y él tiene ujú, un artículo del 2013. claro, ese he podido leer, Six Bolivian, él propone, Billows propone 5 temas claro, para estudiar a Alejandro en Polibio. Y claro. Overton propone 6. Y en el sexto tema agrega los romanos, el componente romano. Exacto. En ese sentido, Overton destaca que, claro, en el libro 9 de Polibio, él señala esta discusión entre el arcanense Lyciscus y el etolio Clenias, donde se menciona la destrucción de Tebas, donde se dan Exactamente. argumentos a favor y en contra, pero no puedo evitar mencionar que en el 38, en el fragmento 38, Polibio parece más tajante en señalar que fue algo injusto y terrible. Exactamente. Sí, lo que Entonces, pasa es que ¿cómo analiza esas dos lo que divergencias, ocurre aparentes divergencias quizás? es que lo que pasa es que Polibio lo va a escribir en contextos distintos. No Ujú, sé si el profesor Álvaro Moreno después me puede ayudar. Él es especialista en Polibio. Pero él lo escribe dentro de dos contextos distintos. Entonces, porque claro, porque el que yo puse aparece en el libro quinto, ¿ah? En donde está el texto que yo puse está en el libro quinto, y el otro efectivamente aparece en el 38. En el mm, 38, 2, en el capítulo 3 al 4, creo que lo tengo anotado. claro, Y él efectivamente, claro, yo aquí tomo una tesis no sé si decir una tesis, interpretar una historiadora interpretar a Polibio es difícil. ¿Por qué? mm, Porque Polibio escribe, pasa por muchas etapas dentro de su obra. Va a partir siendo muy pro Filipo V y va a terminar destruyendo la figura de Filipo V, y claro, los últimos libros, mucha digresión, y tampoco hay mucho el libro que no sabemos si son de él. Y los juicios finales de Polibio para algunos pueden caer desde el pesimismo hasta juicios, ¿cierto?, muy moralistas. Entonces, claro. Fue Wolfgang el que planteó la primera vez esta división tripartita en la evolución boliviana entre una esperanza hacia Roma, una desconfianza, hasta finalmente una desesperanza claro, o apatía hacia lo que era otro poder tiránico, podríamos argumentarlo. Entonces, claro, usted yo adopta esa propuesta. sí, la propuesta, o sea, o sea, podría ser, pero para el caso, o sea, para el caso de Polibio, efectivamente, Polibio tiene, para mí, al menos me ha sido como complejo, ¿ah? Por lo Ujú, mismo, porque pasa por distintas etapas. O sea, demora cuántos años escribir su obra, o sea, más de 10 años, claro, 17 años, creo, claro. y si Y, casi 20 años. Entonces, no así Plutarco y Arriano, que lo escriben en muy poco tiempo. claro. Y Eh, finalmente, justamente en relación a Overton, que él termina en una conclusión señalando que él considera la obra de Polibio como la más balanceada en analizar a Alejandro. Y él enfatiza el hecho de que en la medida que Polibio pone en voz de unos clenias, de unos embajadores, de personalidades diferentes en el mundo griego del siglo II antes de Cristo, sería de hecho el que mejor refleja las opiniones populares o transversales en el mundo griego en torno a la figura de Alejandro su periodo, versus más bien el sello historiográfico que tendrían Arriano, Plutarco, que son más, tienen opiniones más directas. sí. ¿Concuerda con la idea que es una fuente más balanceada para analizar la figura de Alejandro? Balanceada, yo En creo términos que de más positivo o neutral, negativo, dice Overton, neutral. perdón. Yo la veo más neutral, Ujú, un poquito más neutral, sí. Eh, Porque no es, por ejemplo, no muestra un Alejandro idealizado como lo hace Plutarco, ujú, eh, tampoco un Alejandro un Alejandro intrépido como lo muestra cierto Arriano, ujú. o Diodoro, que Diodoro a veces uno tiende a pensar que es un poquito apático Alejandro incluso. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, pues si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que Polibio es neutral. Lamentablemente habla muy poco de Alejandro, Es esto. muy poco. O sea, son 14, según Billows, claro, tiene razón. Nosotros, si contamos el nombre de Alejandro en el texto, son 21 veces. De esas Claro, 21 veces son 14 menciones. Y Billows lo que hace de esas 14 menciones, ¿cierto? Las agrupa en 5 temas.
Entonces es muy poco. Es muy poco lo que a mí, como dijo la profesora en la última sesiones que tuvimos, la profesora Lorena Steller, con su respecto, a ella le pasa con Dion Casio. Si tuviese más información de Polibio, me solucionaría la vida también, si hablara porque no, es muy poco, porque no es su tema, no es su objeto de estudio, Alejandro. Por eso por eso Billows apuesta que es circunstancial. Yo no creo que esté circunstancial, él lo pone deliberadamente, pone a Alejandro para compararlo, por supuesto, con Filipo V. Claro, siempre y esta transformación del carácter, la perversión del poder, hay todo. Sí, es muy, sí. a mí me gusta mucho cuando uno ve la transformación, cuando los primeros libros habla de Filipo V, de un rey, ¿cierto? Que es como un joven dinámico, enérgico, muy cierto. Y después se transforma prácticamente en un demonio. Entonces, Alejandro lo coloca ahí para decirle a estos macedonios, miren, ustedes tenían grandes reyes y ahora lo que tienen. Claro, y no necesita caer en la posición de Demóstenes con su tradición de invasiones en Macedonia a la región, entonces puede tomar un poco más de distancia y juzgar la monarquía desde una vista peloponésica. Interesante. Exacto. Y bueno, y solo como anécdota, ¿ha podido ver una moneda del cuestor romano del siglo I a.C., del cuestor Aésilas? Que es fascinante porque en un lado en la primera cara tiene a Alejandro Magno con su indumentaria más bien egipcia, por el otro lado tiene la referencia a su cuestoría con los elementos de la distribución de dinero a los soldados de la provincia. Entonces es interesante cómo ya del siglo I siguen amparándose en las medidas, pesos y figuraciones del poder aún alejandrino o helenístico con la intervención administrativa romana. Es fascinante. Por eso yo digo que los romanos, los helenísticos, nos deben mucho. Clarísimo. Muchas gracias, profesora. Gracias, Juan Pablo, por tus preguntas. Bien, Leslie, no nos queda tanto tiempo, así que voy a intentar priorizar las preguntas que están ya formuladas en el chat. Una apuesta sobre lo que introdujiste acerca de Heródoto, dice Diego Payaro, en relación al factor racial. Entonces dice, ¿cómo piensa esa cuestión racial en general en el mundo griego? Eso es la primera pregunta, no sé si quieres contestarla así como inmediatamente. La cuestión racial en el mundo griego. Sí. Ahí yo no me meto. Porque hablar de raza, claro, esto es un tema súper controvertido. Yo tomé la traducción de griego, ahora en griego parece not, que uno puede definirlo de muchas formas, pero si me preguntan así, no sé, mejor me estoy yendo para otro lado, pero si me preguntan si yo en la fuente, en el caso de Alejandro aparece este concepto racial, no aparece. No. Okay. Pueblo, a lo más no contenido como pueblo, entonces racial, pues digo, pero algunos dicen, no, es que hablar de raza en el mundo Como antiguo, racial, pero hay unos trabajos muy recientes que se hicieron, que se han hecho creo que salieron en la colección Instrumenta, sobre la xenofobia en el mundo antiguo, y ahí hablan de racismo, de raza, hay unos artículos, unos trabajos, por si les puede interesar. Creo que es muy reciente, no sé si es del 2018, parece que son esos trabajos. Creo. Bueno, y de alguna forma has contestado también la segunda pregunta, porque claro, te pregunta cómo evolucionaría esto entre Heródoto y las fuentes que tratan a Alejandro, ¿no? Está todo un mundo aparte, ¿no? Sí. Ya, también está la pregunta de Vinicio Ramírez, donde dice, las fuentes estudiadas estarían indicando que Grecia había caído en una situación insostenible y que no le era posible por sí misma y por sus instituciones tradicionales, como eran las polis, conservar su libertad. ¿Ya? Esa es la pregunta, está planteada un poco como introductoria. Claro. A ver, yo no sé si hablar, es que la historiografía tradicional habla mucho después de Alejandro, Perdona muy que te rápidamente, interrumpa. después de la guerra del Peloponeso se habla la historiografía más tradicional, digamos, muy tradicional, habla de la decadencia de Grecia y todo eso. Yo creo que no podemos hablar de decadencia de Grecia, a lo mejor tal vez política, pero una decadencia generalizada no. Como lo que dije en algunas de las conversaciones que hemos tenido con Juan Pablo, no sé, ¿cierto? O la pregunta que hizo Sandra, las polis en el mundo
en la época helenística, o el mundo helenístico, mejor dicho, hablar del mundo helenístico o helenístico romano después, todavía el mundo griego sigue manteniendo su identidad. La cuestión es, ¿cuál es el punto? Es que las polis no son libres. ¿En qué sentido? Políticamente hablando. Porque son, Claro. ¿cierto?, están bajo la autoridad romana. Pero vuelvo a insistir en esto. La élite griega no se siente tan incómoda con los romanos, porque igual los romanos les mantuvieron sus privilegios. Entonces, hablar de no sé, hablar a lo mejor de una crisis identitaria, un poquito, para mí un poco, no sé si entendí mal a lo mejor la pregunta, le pido perdón desde ya, eh, pero hablar a lo mejor de una crisis para mí es un poquito Mira, fuerte. creo ¿Mm? que la segunda parte en realidad está más orientada cuando dice, por ejemplo, se entendería que la figura de Alejandro es como una, o la intervención de Alejandro sería una forma de conservar la libertad. Estaría indicando entonces, cito, la necesidad de una libertad tutelada. No, eso es lo que los griegos, lo que los griegos estaban, pues, a ver, en época de Alejandro, ¿qué es lo que estaban peleando? Su libertad absoluta. Cuando hablamos de libertad absoluta es mantener autonomía completa. Pero cuando llegan los romanos, obviamente nosotros sabemos lo que pasó. ¿Cierto? Llega Flaminino, le declara la libertad a las polis en una gran ceremonia, qué sé yo, con bombo y platillo, como decimos nosotros. Pero Polibio lo deja bien claro, o sea, la libertad nunca llegó. Independiente de que Polibio en un momento a lo mejor se transforme, se puede entender tal vez, no sé, un poquito antirromano, resentido a los romanos, no lo sé, no. Pero la idea es que no hay una, los griegos no van a volver a su libertad. ¿Ya? Los romanos obviamente no los van a dejar ser libres, o sea, es una cuestión evidente, la autoridad romana nunca va a querer decir a los griegos, ya hagan ustedes lo que quieran, son libres de adelante. O sea, una de las grandes, y el profesor Sáenz me puede ayudar un poco, una de las grandes, o sea, de las teorías políticas del mundo antiguo, es mantener la territorialidad. O sea, si yo entre más territorio tengo, más poderoso soy. Entonces no iban a perder los romanos, no iban a perder Grecia, que para ellos también es importante. O sea, Grecia geoestratégicamente hablando también es importante. Pero los griegos lo que van a apelar en el siglo segundo después de primero, segundo después de Cristo, cuando ya no tienen más nada que hacer, porque saben que los romanos no los van a liberar, es apelar a fortalecer su cultura. Y eso lo reflejamos en los textos que leemos, no sé, pues Plutarco, al mismo Arriano, Pausania, y es por eso que nace este movimiento, el de la segunda sofística. Eso es lo que yo observo. Y de hecho en las historias de Alejandro se ve eso. O sea, claro, recordar un hecho muy del pasado, de las glorias pasadas de Grecia, pero también decir, oye, nosotros todavía conservamos nuestra identidad. Y eso se ve en la historia. No, la historia de Alejandro no solamente es la conquista, cómo conquista a los persas, cómo construye ciudades, no. Tiene que ver con una expresión de mostrar la cultura griega en un mundo dominado por los romanos. Eso. Bueno, yo creo que está bien si lo dejamos hasta aquí. Yo quiero... no, estamos... Hay mucha gente que te ha agradecido, Leslie, la de presentación. nada. Y bueno, están encantados entonces con la misma. Muchas gracias. Bien. Perdón, Néstor, podríamos pedir que nos prendieran todas las cámaras para sacar una Sí, foto de grupo, por favor. sí, por favor. Solamente eso. Bueno, quienes lo deseen, ¿no? Claro. Ahí veo algunas caritas. Muchas gracias a todos. Parece que se desconectó, quería agradecer a algunas personas, pero parece que no las veo aquí. Bueno, obviamente agradecer a todos los colegas y amigos y amigas estudiantes que se sumaron a esta... ¿Listo, Pablo? Sí, ok, perfecto.
Bueno, antes de despedirnos y agradeciendo por supuesto la participación, todas las personas que se interesaron por el tema, vamos a señalar que la presentación del profesor Paulo Donoso, originalmente agendada para el 29 de julio, va a ser trasladada al 5 de agosto, para que entonces las personas que sigan con mayor ahínco entonces las conferencias de Heima lo tengan en consideración. De todas maneras, me parece que lo podemos informar también por redes sociales, así que ahí vamos a estar propagando también esta nueva fecha para la conferencia. Muy bien, yo creo que ya estaríamos entonces. Nuevamente agradecer mucho la participación de todos, todas, especialmente para los estudiantes, las estudiantes y las personas que vienen desde fuera, o sea, que asisten, ¿verdad? Desde fuera de Chile. A todo Y el bueno, que... Muchas gracias. eso. Gracias. Bien, que estén muy bien y También, esperamos Andrés, verles también en la última conferencia de este ciclo. Alejandro Saavedra, María José Leorza, hola. Muy bien, bueno, adiós, Héctor, por ahí, Diego. adiós, adiós, que estén muy bien.